Mirá, pero mirá muy bien. ¿Sabes qué es esto? Sí, sí, esto. Seguramente que sí, y seguramente que tenés uno ahí en tu casa. Pero, aunque a simple vista parece un cuchillo, sí, sí, un simple cuchillo, para algunos es un destornillador, para otros es un pelacable, para otros un desarmador, y para muchos te puedo asegurar que aunque tengas pocas herramientas o muchas herramientas, es una herramienta indispensable para llevar en tu caja de herramientas. Pero presta atención porque te voy a hablar de la parte técnica. No te voy a contar esas historias raras de que el dueño era pobre, después se hizo rico. No, 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 nada de eso. Vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, la parte técnica. Así que mira, presta atención. Pero, ¿qué es lo que hizo tan eficiente o tan exitoso a este simple cuchillo? Bueno, ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Pero, antes que nada, si querés ir a buscar el que tenés en el cajón de la cocina, bueno, tráelo y después seguí viendo el video. Más que nada para saber si es igual a alguno de estos dos, ya sea mango de madera o mango plástico, pero puede haber alguna diferencia. Así que cualquier cosita, vos mismo lo comparás y si querés lo dejás después acá abajo en los comentarios cuál es el que vos tenés. Normalmente a este tipo de cuchillo de tipo sierrita lo conocemos con el nombre de Tramontina, que en realidad es la marca, es el fabricante, es un fabricante brasileño que desarrolló este sistema con esta sierrita tan particular. Y es que ahí, en ese aserrado que tiene, es donde radica el secreto del éxito de este tipo de cuchillo. Pero antes de ver esos detalles, mirá, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en que antiguamente la mayoría de los cuchillos para cocina eran prácticamente lisos, con un filo completo, hasta la punta, algunos de punta, otros redondeados. Y claro, al trabajar generalmente con material enlosado como los platos, el mismo uso al estar cortando, ocurría que el filo se iba perdiendo rápidamente, hasta un punto que ya no tenían más filos y hacía falta un reafilado, con el consecuente desgaste de la hoja y terminaban reduciéndola prácticamente hasta un formato cada vez más angostito. Con el tiempo fueron incorporando otro tipo de hojas donde había un leve aserrado, una sierra muy reducida, generalmente muy favorable para cortar el pan. Hasta acá todo bien, o bueno, no tan bien porque se desafilaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, entró en escena el famoso Tramontina, por lo menos esa es la historia que tenemos acá en esta parte del mundo. Tal vez en otros países hay algún fabricante que haya hecho algo similar, lo que sí estamos seguros de que ahora en el mercado hay un montón de modelos muy parecidos a los de Tramontina, incluso de fabricación china, que obviamente son mucho más económicos, pero no tienen la buena calidad que tienen esto. Y antes que nada, te aclaro, por si alguno dice, Esta es una publicidad para Tramontina. no, nada que ver, nada que ver. Nadie me paga nada por explicar esto. Por eso, volviendo al tema, el secreto radica en el tipo de aserrado que tienen estos cuchillos. Pero mejor, ¿por qué no lo vemos con el microscopio de técnica X? Ahí te lo muestro, mira, mira. Bueno, ahí lo ponemos con el aumento y se alcanza a ver como unos surcos, unas liñitas entre los dientes. Tiene esas líneas, esos filos que tiene entre los dientes, pero también vemos que los dientes son ciertamente redondeados. No son del todo filosos, que es lo que le comentaba justamente antes. Eso evita que haya un desgaste prematuro, permite que se deslice sobre un enlosado sin gastarse el diente, sin reducirse antes de tiempo. Y lo que realmente hace el corte efectivo es que justamente se envuelve el alimento cuando se lo pasa por arriba del diente, se lo mete acá adentro en esta curvatura que tiene ahí, y esos filitos van cortando. Bien, y luego se le da paso al otro que lo retiene y lo que corta es lo de adentro. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí lo vamos a ampliar un poquito más. Van a poder ver que el diente tiene una curvatura y que no tiene un gran filo. Ahí está. Ahí se alcanza a ver, se va a mover un poquito. Pero bueno, se ven las líneas de corte del diente interno. Esos son los filos que cortan. Y es que fue tan exitoso que hasta empezaron a utilizarlo como herramienta. Las amas de casa, cuando generalmente no estaba el esposo y no le podía solucionar un problema, como por ejemplo cortar un trozo de manguera o cortar un cable, ¿qué hicieron? Probaron con este cuchillo y andaba perfecto. ¿Qué te parece? Incluso podían insertarlo en la cabeza de un tornillo y ajustarlo, hacía el trabajo de destornillador. Y a que no sabes qué pasó. ¿A quién le contaron? Bueno, cuando volvía el esposo a su casa, le contaron lo que habían hecho. ¿Y qué hizo el esposo? Nada, no puede ser. ¿Por qué no lo ponemos a prueba? Se llevó un cuchillo y ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque empezaron a desaparecer los cuchillos de la cocina. ¿Y quién lo tenía? Bueno, lo tenía el esposo para hacer un arreglito en el auto, algún arreglito en la casa, lo ponían en la caja de herramientas. Era un formidable pelacable, justamente por estas hendiduras que tiene acá, que es donde podés colocar la malla del cable y pelarlo con mucha facilidad porque calza muy bien en ese sector. Pero ojo, que esto no termina acá. ¿Sabías que en la caja de herramientas de los mecánicos también hay un Tramontina? Y del electricista
ni te cuento. Pregúntale al electricista, al plomero, cuando va a trabajar a tu casa, si tiene un Tramontina en la caja de herramientas. Y si no lo tiene, bueno, cuidado que no se lleve el tuyo. Pero como en Técnica X nos interesa saber tu opinión. Contanos, ¿tenés este tipo de cuchillo en tu casa? ¿Qué uso le das? ¿Le diste algún uso que no tenga que ver con la cocina? Déjalo acá en los comentarios. Eso, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Y te cuento que cuando empecé con mis primeras herramientas, que era una caja de zapatos prácticamente, había 2 o 3 herramientas, una pinza, 2 destornilladores, cinta aisladora y un cuchillo Tramontina, me sacaba del paso con cualquier problema que tenía en el auto, en la ruta, en cualquier lugar. Pero no solo eso, también me ayudó a hacer muchas mejoras, porque le había incorporado al tablero del auto, que era de plástico. En esa época venían unos plásticos muy blandos, muy fáciles de trabajar con este tipo de cuchillos, y hacía los agujeritos para colocar relojes o instrumentos o incluso luces de aviso, que mejoraban mucho el tablero del auto. Y a partir de ahí pasó a ser un compañero inseparable de la caja de herramientas. Pero, ¿qué otro secreto tiene? Bueno, que este tipo de aserrado logró hacer un corte selectivo, es decir, cortar lo que realmente se desea cortar, que es el alimento, no gastar el plato ni gastar el filo del cuchillo, sino cortar el alimento. ¿Por qué? Porque los que eran extremadamente lisos prácticamente se desafilaban y si te lo pasabas por la mano y tenía mucho filo te cortaban. Y el que tenía un aserrado muy chiquitito era eficiente en este sector, pero después el resto del cuchillo no cumplía con su trabajo y se desafilaba. En cambio, este aserrado profundo lo que logró fue hacer un contacto mínimo con la superficie dura del plato, envolver el material blando de la comida adentro, en esa línea, entre los dos dientes, y al hacer este movimiento, hacer el corte del alimento, y no sacrificar el filo en el plato. Ese es el secreto principal de este cuchillo, o de esta herramienta. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está, buenísimo. Pero seguramente alguien habrá dicho, ¿y por qué no le hicieron un filo más agudo, dientes más filosos? Y no, porque cada punta de un diente más filoso, obviamente yo si lo toco con la mano me cortaría los dedos directamente, como en el caso de esta hoja de sierra caladora. ¿Y qué ocurriría también? Sería un corte muy trabado, se frenaría en distintas partes. Y estas puntitas en muy poco tiempo se irían desafilando. Así que no tenía mucho sentido. Es decir que la sierra, si vos lo comparás, la sierra curva que tiene el Tramontina, hace un corte más progresivo y amigable, lo cual le dio esa efectividad a la hora de poder cortar. ¿Se le entendió? Buenísimo. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Y seguramente nos veremos dentro de muy poquito en un nuevo video. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.